Hoy en día, para los mejores psicólogos, neurólogos y psiquiatras del mundo, la locura del ser humano no tiene una aclaración de su causa. Es decir, no se sabe la causa concreta de por qué un ser humano se vuelve loco o demente. Se dice que las personas llegan a un estado de locura absoluto cuando se ven expuestas a eventos estresantes continuos que pueden producir esquizofrenia, depresión o trastornos en general. También se dice que la locura es genética, influye mucho los traumas en la niñez. Pero a veces percibes que una persona está loca por las reacciones o actos que realiza. Por ejemplo, si ves a alguien que sonríe o se ríe a carcajadas sin ningún sentido, las preguntas que sueles hacerte son, ¿de qué se ríe? ¿Está loco? Las personas con demencias mentales tienden a sonreír o reírse a carcajadas sin ningún motivo. Es una reacción muy común que representa la locura. Esa risa, esa burla hacia la razón humana, que hace que las personas no parezcan normales y las definamos como locas o dementes. Pero muchos de los pacientes ingresados en centros psiquiátricos son voluntarios porque perciben esa locura y creen que deben tratarla. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un paciente que ingresó en un manicomio de Wisconsin en América. En el año 1967, un paciente llamado Marvin ingresó en un centro psiquiátrico porque tenía la sensación de que se había vuelto loco. Marvin explicó a uno de los expertos psiquiatras lo que le había pasado. Dijo que una noche mientras dormía escuchó una risa muy extraña en la habitación de su apartamento. Le extrañó mucho porque él era soltero y vivía solo. Así que cuando abrió los ojos, vio algo que hizo que se le cortase la respiración del susto. Encima de la estantería que había sobre su cama, dijo que vio a un ser pequeñito con una sonrisa muy exagerada mirándole con unos ojos amarillos muy intensos. La imagen de su sonrisa era escalofriante, y más aún cuando Marvin pudo ver a esa extraña criatura hablarle. Marvin dijo que esa criatura tenía una voz muy aguda y con un acento extraño, y que no paraba de preguntarle: ¿por qué no te ríes? ¿Tienes miedo a reírte? Instintivamente, Marvin se levantó de la cama para alejarse de esa cosa, pero lo seguía mirando con esos ojos. Marvin le preguntó que quién era. Esta cosa le respondió: puedes llamarme el sonrisas. Cuando Marvin le contó esto, el psiquiatra le hizo algunas preguntas como cuál era su trabajo, o si tomaba drogas o fármacos indebidamente. Marvin le respondió diciendo que su trabajo era de dependiente de un hotel y que nunca había tomado drogas ni tampoco ninguna medicina. Entonces el doctor le dijo que ingresara en el centro para ver si podía mejorar. Marvin fue establecido en la planta de esquizofrénicos. Los días pasaban y en las terapias de grupo se dio a ver un caso muy extraño. Todos los pacientes de la planta dijeron haber visto a un ser pequeño con una sonrisa que seguía a Marvin. Todos le decían el sonrisas. Muchos de los trabajadores del centro empezaron a estar inquietos por ese extraño ser que solo los pacientes podían ver. Una noche en la planta de esquizofrénicos, se oyeron unas carcajadas que resonaban en todo el manicomio. Varios enfermeros y doctores subieron a la planta para ver qué pasaba. Cuando llegaron, vieron a una enfermera en medio del pasillo riéndose a carcajadas sin parar. Los doctores intentaron que ella se calmase, pero ella no paraba de reírse. Entonces intentaron tranquilizarla administrándole un sedante. Cuando ella vio la aguja empezó a gritar diciendo: lo he visto al sonrisas. Me ha dicho que si no me reía me mataría. Por favor no me duerman o moriré. Consiguieron forzosamente dormir a la enfermera a pesar de su resistencia y la tumbaron en una camilla. A la mañana siguiente, la enfermera se halló muerta tumbada tal y como la habían dejado la noche pasada, pero con una especie de carta sobre el pecho de la enfermera muerta. En esa carta ponía: no debisteis haber hecho eso. Entonces, los gerentes del centro penitenciario llegaron a pensar que Marvin había matado a la enfermera. Marvin fue llevado a una habitación acolchada con camisa de fuerza. Pero no sirvió de nada. Durante varias noches seguidas, se oían carcajadas de pacientes y trabajadores del centro que acababan muriendo cada vez que se les sedaba. Y Marvin nunca había salido de su celda. Todos los pacientes del centro habían dicho haber visto al sonrisas. Muchos trabajadores del centro abandonaron su puesto de trabajo por miedo a encontrarse una noche con el sonrisas y morir. Pero una noche se oyeron unas carcajadas. Eran las de Marvin.
2 enfermeros entraron en la celda para ver qué sucedía. Vieron a Marvin que se había mordido la lengua para suicidarse y mientras se ahogaba en su propia sangre podía oírsele riéndose y riéndose sin parar. Hasta que cayó muerto por asfixia. Los 2 enfermeros que vieron ese suceso tan horrendo, dijeron que cuando Marvin murió, algo invisible escribía en la pared acolchada con la sangre de Marvin una frase que decía: Ha sido divertido. Todos los trabajadores del centro vieron a Marvin muerto con ese mensaje escrito en la pared. Incluso la policía no daba explicación a todas las muertes que se habían producido en ese manicomio. Todos los trabajadores, por miedo a estos sucesos, decidieron abandonar y cerrar el centro psiquiátrico que más adelante fue demolido. Pero, hoy en día muchos pacientes residentes en centros psiquiátricos de todo el mundo dicen haber visto al Sonrisas. Espero que les haya gustado mi historia y hayan disfrutado oyéndola. Hasta la vista.